Senhor secretário-geral Antônio Guterres, Señor Secretario General Antonio Guterres, estimados jefes de Estado y de Gobierno, y representantes de los Estados miembros aquí reunidos. Este debería ser un momento de celebración de las Naciones Unidas. Creada al final de la guerra, la ONU simboliza la expresión más elevada de la aspiración por la paz y la prosperidad. Hoy, sin embargo, los ideales que inspiraron a sus fundadores en San Francisco están más amenazados que nunca en toda su historia. El multilateralismo se encuentra ante una nueva encrucijada. La autoridad de esta organización está en entredicho. Somos testigos de la consolidación de un desorden internacional, marcado por continuas concesiones a la política de la fuerza. Atentados contra la soberanía, sanciones arbitrarias e intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la regla. Existe un claro paralelismo entre la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de la democracia. El autoritarismo se fortalece cuando nos omitimos frente a las arbitrariedades. Cuando la comunidad internacional vacila en la defensa de la paz, de la soberanía y del derecho, las consecuencias son trágicas. En todo el mundo, fuerzas antidemocráticas intentan someter a las instituciones y sofocar las libertades. Rinden culto a la violencia, exaltan la ignorancia, actúan como milicias físicas y digitales y restringen a la prensa. Incluso bajo ataques sin precedentes, Brasil optó por resistir y defender su democracia, recuperada hace 40 años por su pueblo, tras 2 décadas de gobiernos dictatoriales. No hay justificación para medidas unilaterales y arbitrarias contra nuestras instituciones y nuestra economía. La agresión contra la independencia del Poder Judicial es inaceptable. Esa injerencia en asuntos internos cuenta con el apoyo de una extrema derecha servil y nostálgica de viejas hegemonías. Falsos patriotas planifican y promueven públicamente acciones contra Brasil. No hay pacificación con impunidad. Hace pocos días, y por primera vez en 525 años de nuestra historia, un expresidente fue condenado por atentar contra el Estado democrático de derecho. Fue investigado, procesado, juzgado y responsabilizado por sus actos en un proceso minucioso. Tuvo pleno derecho a la defensa, prerrogativa que las dictaduras niegan a sus víctimas. Ante los ojos del mundo, Brasil envió un mensaje a todos los aspirantes a autócratas y a quienes los apoyan. Nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables. Seguiremos como una nación independiente y como un pueblo libre de cualquier tutela. Las democracias sólidas van más allá del ritual electoral. Su fuerza depende de la reducción de las desigualdades y de la garantía de los derechos más básicos: alimentación, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud. La democracia falla cuando las mujeres ganan menos que los hombres o mueren a manos de sus parejas y familiares. Pierde fuerza cuando cierra sus puertas y culpa a los migrantes de los males del mundo. La pobreza es tan enemiga de la democracia como el extremismo. Por eso recibimos con orgullo la confirmación de la FAO de que Brasil volvió a salir del mapa del hambre en 2025. Pero en el mundo todavía hay 670 millones de personas con hambre y alrededor de 2.300 millones enfrentan inseguridad alimentaria. La única guerra en la que todos podemos salir victoriosos es la que libramos contra el hambre y la pobreza. Ese es el objetivo de la Alianza Global que lanzamos en el G20, que ya cuenta con el apoyo de 103 países. La comunidad internacional necesita revisar sus prioridades, reducir los gastos militares y aumentar la ayuda al desarrollo, aliviar la deuda externa de los países más pobres, especialmente en África, y definir estándares mínimos de tributación global, para que los superricos paguen más impuestos que los trabajadores. La democracia también se mide por la capacidad de proteger a las familias y a la infancia. Las plataformas digitales traen posibilidades de acercamiento como nunca antes imaginamos, pero también han sido usadas para sembrar intolerancia, misoginia, xenofobia y desinformación. Internet no puede ser una tierra sin ley. Corresponde al poder público proteger a los más vulnerables. Regular no es restringir la libertad de expresión. Es garantizar que lo que ya es ilegal en el mundo real lo sea también en el virtual. Los ataques a la regulación sirven para encubrir intereses oscuros y dar refugio a crímenes como fraudes, tráfico de personas, pedofilia y atentados contra la democracia. El Parlamento brasileño actuó con rapidez para enfrentar este problema. Y con orgullo promulgué la semana pasada una de las leyes más avanzadas del mundo para la protección de niños y adolescentes en el ámbito digital.
También enviamos al Congreso proyectos de ley para fomentar la competencia en los mercados digitales y para incentivar la instalación de centros de datos sostenibles. Aumentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Para mitigar os riscos da inteligência artificial. Para mitigar los riesgos de la inteligencia artificial, apostamos por construir una gobernanza multilateral en línea con el Pacto Digital Global, aprobado en este mismo plenario el año pasado. Señoras y señores, en América Latina y el Caribe vivimos un momento de creciente polarización e inestabilidad. Mantener la región como una zona de paz es nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción masiva, sin conflictos étnicos o religiosos. Es preocupante equiparar criminalidad con terrorismo. La manera más eficaz de combatir el narcotráfico es la cooperación para reprimir el lavado de dinero y limitar el comercio de armas. El uso de fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados equivale a ejecutar personas sin juicio. En otras partes del mundo ya vimos intervenciones que causaron más daños que los que pretendían evitar, con graves consecuencias humanitarias. El camino del diálogo no debe cerrarse en Venezuela. Haití tiene derecho a un futuro libre de violencia, y es inadmisible que Cuba figure en la lista de países que patrocinan el terrorismo. En el conflicto de Ucrania, todos sabemos que no habrá una solución militar. El reciente encuentro en Alaska despertó la esperanza de una salida negociada. Es necesario abrir caminos para una solución realista. Esto implica considerar las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes. La Iniciativa Africana y el Grupo de Amigos de la Paz, creado por China y Brasil, pueden ayudar a promover el diálogo. Ninguna situación es más emblemática del uso desproporcionado e ilegal de la fuerza que la de Palestina. Los atentados terroristas perpetrados por Hamás son indefendibles desde cualquier ángulo. Pero nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza. Allí, bajo toneladas de escombros, yacen decenas de miles de mujeres y niños inocentes. Allí también están sepultados el derecho internacional humanitario y el mito de la superioridad ética de Occidente. Esa masacre no ocurriría sin la complicidad de quienes podrían evitarla. En Gaza, el hambre se usa como arma de guerra y el desplazamiento forzado de poblaciones se practica con impunidad. Expreso mi admiración a los judíos que, dentro y fuera de Israel, se oponen a ese castigo colectivo. El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. Solo sobrevivirá con un Estado independiente e integrado a la comunidad internacional. Esa es la solución defendida por más de 150 miembros de la ONU, reafirmada ayer aquí mismo en este plenario, pero bloqueada por un único veto. Es lamentable que el presidente Mahmoud Abbas haya sido impedido, por el país anfitrión, de ocupar la bancada de Palestina en este momento histórico. La expansión del conflicto hacia Líbano, Siria, Irán y Qatar fomenta una escalada armamentista sin precedentes. Señora Presidenta, bombas y armas nucleares no nos protegerán de la crisis climática. El año 2024 fue el más caluroso jamás registrado. La COP30 en Belém será la COP de la verdad. Será el momento en que los líderes mundiales deberán demostrar la seriedad de su compromiso con el planeta. Sin una visión completa de las contribuciones nacionalmente determinadas, caminaremos a ciegas hacia el abismo. Brasil se comprometió a reducir entre un 59 y un 67% sus emisiones, abarcando todos los gases de efecto invernadero y todos los sectores de la economía. Las naciones en desarrollo enfrentan el cambio climático al mismo tiempo que luchan contra otros desafíos. Mientras tanto, los países ricos disfrutan de un nivel de vida construido a costa de 200 años de emisiones. Exigir más ambición y más acceso a recursos y tecnologías no es una cuestión de caridad, sino de justicia. La carrera por minerales críticos, esenciales para la transición energética, no puede repetir la lógica depredadora que marcó los últimos siglos. En Belém, el mundo conocerá la realidad de la Amazonía. Brasil ya redujo a la mitad la deforestación en la región en los últimos 2 años. Erradicarla requiere garantizar condiciones de vida digna para sus millones de habitantes. Fomentar el desarrollo sostenible es el objetivo del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, que Brasil pretende lanzar para remunerar a los países que mantengan sus bosques en pie. Ha llegado el momento de pasar de la negociación a la implementación. El mundo le debe mucho al régimen creado por la Convención del Clima, pero es necesario llevar la lucha contra el cambio climático al corazón de la ONU
para que reciba la atención que merece. Un consejo vinculado a la Asamblea General, con fuerza y legitimidad para monitorear los compromisos, dará coherencia a la acción climática. Se trata de un paso fundamental hacia una reforma más amplia de la organización, que contemple también un Consejo de Seguridad ampliado en ambas categorías de miembros. Pocas áreas retrocedieron tanto como el sistema multilateral de comercio. Medidas unilaterais. Las medidas unilaterales convierten en letra muerta principios básicos como la cláusula de nación más favorecida. Desorganizan las cadenas de valor y lanzan la economía mundial a una espiral de precios altos y estancamiento. Es urgente refundar la OMC sobre bases modernas y flexibles. Señoras y señores, este año el mundo perdió a dos personalidades excepcionales: el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y el Papa Francisco. Ambos encarnaron como nadie los mejores valores humanistas. Sus vidas se entrelazaron con las 8 décadas de existencia de la ONU. Si aún estuvieran entre nosotros, probablemente usarían esta tribuna para recordarnos que el autoritarismo, la degradación ambiental y la desigualdad no son inevitables, que los únicos derrotados son los que cruzan los brazos, resignados, que podemos vencer a los falsos profetas y a los oligarcas que explotan el miedo y monetizan el odio, y que el mañana se construye con elecciones diarias, y es preciso tener el coraje de actuar para transformarlo. En el futuro que Brasil vislumbra, no hay espacio para reeditar rivalidades ideológicas ni esferas de influencia. La confrontación no es inevitable. Necesitamos liderazgos con visión clara, que entiendan que el orden internacional no es un juego de suma cero. El siglo XXI será cada vez más multipolar, y para mantenerse pacífico, no puede dejar de ser multilateral. Brasil otorga creciente importancia a la Unión Europea, la Unión Africana, la ASEAN, la CELAC, los BRICS y el G20. La voz del sur global debe ser escuchada. La ONU tiene hoy casi 4 veces más miembros que los 51 presentes en su fundación. Nuestra misión histórica es devolverle el papel de portadora de esperanza y promotora de la igualdad, la paz, el desarrollo sostenible, la diversidad y la tolerancia. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado.